Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar. Este episodio, un tema bien especial, el corazón de la experiencia. El corazón de la experiencia no reside en lo que has vivido, sino en la valentía con la que has extraído la lección esencial para transformar tu próximo paso. Hoy con una invitada muy especial, me acompaña Sandra Romero Barón, una mujer que busca agregar valor, impulsando la transformación del servicio, integrando la tecnología con la experiencia humana y mejora continua para fortalecer la conexión entre las personas y las organizaciones, con el fin de crear experiencias que conecten. Con más de una década liderando estrategias centradas en el cliente, ha desarrollado programas que fortalecen la cultura del servicio, la fidelización y la conexión de la gente, del ser humano, con las marcas. Sandra, hola, bienvenida y gracias por estar en el podcast de Diego Salazar. Gracias, Dieguito, por la invitación. Encantada de estar aquí en este espacio contigo. Qué bueno, Sandra. Vamos a hablar de esa conexión, de ese latido del corazón. Y comencemos con esa primera pregunta. Justamente el latido inicial, cuando hablamos de ese latido, el corazón como experiencia, ¿dónde está el latido? ¿En los procesos? ¿En la gente? ¿Dónde? Yo creo que el latido está inicialmente en las personas. Tenemos que entender que la conexión humana nace en el corazón de las personas y todos tenemos un propósito, y al final del ejercicio, sea una organización o sea en tu vida real, en el mundo, te conectas con el ser. Y el propósito nace cuando tú entiendes que naciste para servir a otros y que con lo que haces en tu vida, sea con tu trabajo o en lo que te desempeñes, estás transformando la vida del otro. ¿Qué es lo que hace latir más fuerte tu corazón en tu vida en general? En mi vida, en lo general, yo creo que apoyar a otras personas, ayudarles a transformarse, a cambiar, ir un paso adelante en lo que hacen. Que entiendan por qué están en el mundo, que no vinieron solo para existir, sino que están aquí y ahora para vivirlo. Creo que eso es lo importante. Hablemos de ese corazón de la experiencia. En tu experiencia, por más de una década alrededor de este tema, ¿dónde centrarías tú, desde tu ser, lo que te ha tocado experimentar, lo que provoca más ese latido del corazón? Ahorita decías, listo, las personas, pero ahondemos un poquitico más. ¿En qué de las personas para poder conectar esas experiencias? Yo creo, Dieguito, que el ser genuinos, cuando una persona entrega lo mejor de sí desde adentro, el otro lo recibe. Y ahí es donde realmente está ese sentir. Cuando tú das un gesto, cuando tú saludas, cuando tú entregas la mano, pero se siente ese apretón de mano, cuando tú das un abrazo y se siente cálido, cuando es genuino y no es obligado, ahí es donde está el corazón. No te lo tienen que pedir, tú lo entregas desde adentro. Qué bien. Y ahora, en el mundo actual, pues estamos como en la era de la experiencia. Y entonces viene un boom alrededor de la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, y hay tecnología al servicio de generar la experiencia. Bueno, una cantidad de asuntos. ¿Qué tal si nos haces un encuadre justamente de qué hablamos cuando hablamos de experiencia en el mundo corporativo? En el mundo corporativo. Pues esto es bastante interesante porque las empresas existen por el cliente. Y muchas veces nos encargamos o las organizaciones, antes de que entráramos en esta era de la experiencia, se encargaban de mirar cómo hacían para generar dinero, para generar ingresos para su compañía, pero no pensaban en qué se necesita afuera. Y hoy en día el tema de la experiencia va mucho más allá del servicio. El servicio es lo básico, es lo que entregas, lo que cuando compran o adquieren un producto o servicio es lo que la persona está esperando. Pero la experiencia es eso que no estás esperando. Es eso que no estás pidiendo, pero que te sorprende. Y ahí es donde hay que empezar a cambiar. Y eso se transforma desde adentro. Ya no estamos en la era en donde tengo que cumplir con un procedimiento, tengo que cumplir con un protocolo, sino por el contrario, tengo que salirme del protocolo y tengo que generarle a la gente algo más allá de. Entonces, un ejemplo de eso es cuando... Y me ha pasado con los equipos que llega una persona con alguna situación y quizás se siente desorientada o se desborda, y cuando una persona se levanta y le trae un vaso de agua,
cuando va y le trae una servilleta, cuando lo acompaña, cuando siente el dolor del cliente y le dice, mira, entiendo la situación, lamento lo que sea que haya sucedido, pero te voy a apoyar y la persona se siente en ese momento de Ujú. apoyo es donde realmente todo empieza a cambiar, porque ya no solo es un servicio de que le vas a solucionar, inclusive puede que no le soluciones, pero Ajá. la persona vivió una experiencia en donde se sintió escuchada, en donde se sintió atendida y eso hace que tú vuelvas o que tú perdones o que tú recomiendes esa marca, porque lo que vives y cómo te hacen sentir es realmente lo que te va a impulsar a recomendar o no una marca y ahí es donde viene la conexión genuina entre las Ujú. personas, las marcas y las organizaciones. Sandra, aquí supongamos hay un emprendedor, una pequeña, mediana empresa, bien sea en Colombia o en alguno de los países donde nos ven. ¿Tú qué le recomendarías a propósito del tema de la experiencia del cliente, de la experiencia del usuario? ¿Cuáles son esas claves a considerar? Bueno, hay que empezar de lo básico. Lo primero es tengo claro el propósito de mi organización, tengo claro por qué existo en mi microempresa, en mi emprendimiento, en lo que sea que esté entregando. Lo primero es tener claro el propósito. Lo segundo es, estoy conectando ese propósito con mi cliente, con esa persona. Cada vez que le hago un envío, cada vez que le hago una entrega, cada vez que le hago una consultoría, le estoy entregando la esencia de ese propósito. Lo tercero es mis canales de atención, que si bien no son la experiencia, pero hacen parte de la experiencia, están definidos. Tengo claro cuál va a ser el email, el número por el que los voy a atender y contesto y respondo a las dudas y a las solicitudes que me están Ujú. enviando. Y lo tercero es estoy contestando oportunamente porque mira que ignorar sea a una persona, o sea, la solicitud de un cliente, marca la experiencia, Ujú. porque a veces no responder también es una respuesta. Y eso lo percibe el cliente y eso empieza a transformar la experiencia. Pero también, y esto es súper importante, estar detrás, darles una llamada, entender, preguntar, validar. ¿Te quedó claro? ¿Te solucioné? ¿Necesitas algo más? Porque esa pregunta, uno, fideliza y dos, puede ser que te abra una puerta adicional, porque no se lo estaban esperando, pero tienen una necesidad y cuando tú conectas o tienes una relación con las personas, desarrollas hacia adelante más negocios, te recomiendan y empiezas a crear todo un espectro de lo que es la experiencia y de la relación. Se vuelven Ujú. fans tuyos y a su vez tú le das propósito a su vida porque esto es un gana-gana en Claro. las relaciones. Esa experiencia finalmente ayuda a que las mismas organizaciones, pues la experiencia desde la escucha, una escucha activa, ayuda a que las mismas organizaciones claramente innoven. Es que fruto de lo que a través de los canales de atención nos pueden decir los clientes, pues yo puedo traducir eso en mejoramientos al interior de la compañía. Por eso el diálogo, esos espacios y esos canales de atención facilitan justamente que la organización pueda mejorar sus procesos, no solo desde lo técnico, tecnológico, sino también desde el comportamiento de las personas. Aquí voy a tocar un tema justamente a propósito de las personas, partiendo de las emociones. Se tienen esos canales de atención presenciales o virtuales. Muchas veces uno como cliente o uno como organización, pues puede ser que tiene una carga emocional o que le activa una carga emocional ese contacto con el cliente. Ahora, las emociones son instantáneas, son de más Ujú. corta duración, pero pueden afectar ese sentimiento que es el de largo plazo con una empresa. ¿A qué me refiero como con esta reflexión que planteo? Y es que esa carga emocional puede condicionar la forma de interactuar con nuestros clientes. ¿Alguna experiencia que hayas tenido alrededor de eso o reflexión con algún colaborador justamente porque ha tenido situaciones con clientes complejas desde lo emocional? Sí, y es que tocas un punto importante. La escucha no solo es cuando el cliente se está quejando contigo o cuando te está manifestando alguna inconformidad. De hecho, cuando entramos al mundo corporativo y miramos un porcentaje de retención, el 80% de los clientes que se van no expresaron su emoción.
se cansaron de no ser escuchados o de que no los buscáramos y sencillamente se retiraron de la organización. Y tocando a las personas, es importante que los colaboradores sientan y perciban que son importantes, que su opinión cuenta, porque es que ahí es donde de verdad se transforma la experiencia. Cuando una persona se siente empoderada, cuando tú les das la capacidad o ese marco de acción de que puedan solucionar, de que puedan elevar, de que puedan ir inclusive hasta una gerencia y sea de puertas abiertas y que no tengan ese temor de pasar esa barrera de decir, mi cliente está viviendo esto y necesitamos una solución, ahí es donde realmente empieza a existir un cambio dentro de todo el entorno. Y hoy en día con todo este tema de la transformación tecnológica, escuchar y entender lo que pasa en las redes y lo que va en cada mensaje realmente es lo que va a marcar la diferencia, porque hay cosas que no se dicen como en las parejas, como en los seres humanos. En ocasiones nos incomodamos con algo, pero no nos sentimos en la capacidad de contárselo al otro y esperamos que el otro lo perciba. Y ahí es donde nosotros como seres humanos y como empresarios o en el rol en el que nos encontremos, tenemos que aprender a escuchar eso. Entonces, leer los comentarios de redes sociales es supremamente importante. Leer las calificaciones que tenemos en Google, que podría ser no importante, pero cuando uno va y mira hay varios comentarios de lo que piensan de la marca. Y de hecho, muchos de los negocios que ocurren a través de la recomendación que hay en un like o del comentario que dejaron en un post, y tú puedes tener muy buenos clientes o un comentario que quizás tú no percibiste que esa experiencia se la entregaste hacia el cliente, puede hacer que otro cliente diga, este servicio no me gusta o yo no quiero que me pase lo mismo, y por el contrario estés teniendo de sectores antes de que sean tus prospectos o antes de que sean tus clientes. Entonces es supremamente importante escucharlos, tratarlos y si se puede tener contacto con la persona, pues contactar para poder hacerlo. Y darle a la gente como ese campo de acción, ¿no? Que los colaboradores sientan el servicio como propio y que cualquier cosa que le ocurra al cliente interno o al cliente externo es importante y hay que darle una solución. Uno de los retos es mantener como esa satisfacción. Una de las temporadas de Diego Salazar fue Fórmulas para la Vida. Y en uno de los episodios hablamos de la fórmula de la satisfacción. Expectativa menos realidad. Si usted no se ha visto ese episodio, pues yo lo invito para que vaya a las temporadas anteriores donde tenemos justamente la temporada de Fórmulas para la Vida y tenemos la fórmula de la satisfacción. Expectativa menos realidad es igual a satisfacción. ¿Qué piensas de esa fórmula, Sandra? Estoy de acuerdo con la fórmula, porque definitivamente cuando tú tienes una necesidad, tienes una expectativa, ¿no? Y te ofrecen, tú como empresa, como profesional, le estás ofreciendo al público una carta de posibilidades que puedes dar. Pero cuando vives la experiencia, cuando recibes el servicio, es que materializas si ese 10 o ese 5 estrellas que te ofrecen se dio o no se dio, y ahí es donde se alinea. Y el tema de satisfacción es relativo porque entra la palabra emoción. Y dependiendo de la emoción que esté viviendo la persona, del sentimiento que tenga, si tú seas lo más amable, pero si la persona no está en ese momento, no la va a experimentar. Así que definitivamente el tema de conexión, de impactar, de hacer que la persona se alinee con esa expectativa versus realidad es lo que hace que esté arriba o abajo de acuerdo a lo que tú quieras. En el mundo de las organizaciones nos llevamos muchas veces, nos llenamos de indicadores, indicadores cuantitativos, pero yo no te voy a preguntar por esos los hacemos para controlar mucho de la gestión al interior, de cómo gestionamos las PQR, las peticiones, quejas, reclamos y mensajes de satisfacción de nuestros clientes. Me voy a apartar un poco de eso, Sandra. ¿Cuál es ese indicador humano? Ese indicador humano que habla en el fondo de esa experiencia, de esa conexión del corazón con la experiencia a nuestros clientes. Yo creo que ese indicador puede ser la autenticidad. La esencia que tiene cada persona consigo, y cada empresa inclusive debe construir un ADN a partir del propósito que era lo que hablábamos hace un momento. Si tú eres auténtico en el servicio que prestas, si la otra persona percibe tu genuinidad en lo que estás dando, la sacaste del estadio. Porque que te recuerden, que quieran ir, que quieran volver a ese lugar o que te quieran volver a contratar, es lo que hace que realmente estemos haciendo bien el trabajo. Así que
Para mí la Ajá. autenticidad es el indicador emocional. Y entonces me voy a meter como si esto fuera una piscina, la piscina de la autenticidad. Yo me quiero meter un poco más profundo a la autenticidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál sería ese ingrediente fundamental para que una organización viva desde la autenticidad? Porque es que fíjate que también lo hemos conversado en episodios anteriores. A veces en el mundo de las organizaciones abunda más el personaje, el de la imagen que tratamos de construir, y no el de la persona, el de la identidad, el de lo que habla de que realmente somos en la empresa, los valores y los principios en acción. ¿Cuál es el ingrediente que habla de la real autenticidad de cara a nuestra relación con un grupo de interés, un público de interés fundamental en las organizaciones, que es ese cliente? Lo que pasa es que cada organización tiene su ADN y algo que hace que se engrane es la cultura interna que se vive. Y la cultura se vive a través de las personas. No hay organización si no tienes personas, si no hay clientes, si no hay personas que quieran comprar tu servicio. Así que en esa piscina en donde nos vamos a meter, lo primero que hay que trabajar es cultura interna. Ajá. Segundo, comunicación. Tercero, entender que más allá de un negocio siempre nos estamos relacionando con personas. Ir atrás de esas personas, qué siente, qué necesita, cómo llegó, cómo puedo aportar a su vida, porque es que muchas veces creemos que mi organización es solo esa persona que contraté para X o Y rol, pero resulta que esa persona no está sola. Esa persona tiene familia detrás, tiene hijos, tiene papás, tiene amigos, y cuando tú involucras esa conexión emocional de lo que es la persona con tu organización y alineas ese paso y luego le pones el ADN de la organización y luego le pones el propósito y sales a que ellos sientan y entreguen ese propósito en lo que hacen en el día a día, porque es que el propósito se construye en los pequeños detalles de lo que haces en el día a día. Y cada granito, cada gotica de agua que va llenando el vaso es lo que hace que le digamos a la gente: nunca veas el vaso ni tan lleno, ni tan medio vacío, sino mira las oportunidades, entiende la emoción de lo que se está viviendo y no actúes sobre la emoción, sino entiende la necesidad y busca la solución, o dale la importancia a ese dolor o a ese sentir de tu cliente, de tu compañero, de tu jefe, de tu mercado, porque ya empezamos a extrapolarlo y empezamos a ver cómo podemos empezar a trabajarlo. Un propósito que habla del para qué existe la organización. Y tú tocabas otro intangible muy relevante en la organización. Estabas hablando de la cultura. Y cultura hay, siempre hay. O sea, no hay una organización que no tenga cultura. Y no hay un calificativo de que es que hay una cultura mala o una cultura buena. Simplemente la cultura es en una organización. Ahora, lo que sí hay es culturas que afectan más el logro de una estrategia de una organización que otras. Luego, lo decía Peter Drucker, decía, la cultura se come a la estrategia. Es decir, ese porcentaje, se habla a veces que cerca del 33% de las organizaciones no logran convertir su estrategia en realidad. Es decir, se quedan grandes enunciados. Pero pensando en la cultura, ¿cuáles serán esas palancas de la cultura que hace que se viva efectivamente una experiencia en el corazón, conectados al corazón de nuestros usuarios? De nuestros usuarios. Yo creo que eso viene en cascada, ¿no? Se debe vivir desde arriba, sea gerencia, sea presidencia, sea líder, sea dueño, o sea yo el dueño de mi propio negocio, debo vivirlo hacia abajo y debo tener claros pilares. Primero, las personas. Segundo, la comunicación, y debo tener unos valores claros. O sea, tengo mi estrategia, ¿cuál es mi objetivo? Y mi objetivo debe ser medible, debe ser cumplible, y debo garantizar que todos los niveles de la organización entiendan cuáles son mis objetivos, que tengan claro cuáles son mis estrategias, porque solo si lo tienen claro y si les doy las herramientas para que eso se cumpla, podemos lograr cumplir el objetivo. Porque muchas veces cometemos un error en las organizaciones y es que lo plasmamos en el papel en época de planeación estratégica, que estamos planeando el siguiente año, pero cuando entramos a mirarlo no lo estamos ejecutando, y esto debe ser una labor no de largo aliento sino de corto aliento. Tengo un propósito, lo plasmo y empiezo a monitorear que se esté cumpliendo, y es válido
cambiar el rumbo o empezar a revisar si sí voy por el lugar correcto o no, sino enfocarme en la meta. Esta es mi meta y empiezo a movilizarme. ¿Cómo me movilizo? Midiendo a los niveles operativos si le estoy entregando al cliente lo que quiero, a nivel administrativo si estoy cumpliendo con el proceso y ya a nivel de medición si estoy llegando o no al número o al resultado que me propuse. Pero si solo lo plasmo y lo dejo ahí, me siento en un año a revisar si se cumplió o no, no va a funcionar. Pero si meto a todos en eso, tengo un indicador en mi día a día, por ejemplo, que mida esa estrategia, que mida la experiencia, que mida el servicio, pues eso va a hacer que logremos ese objetivo y que la cultura no termine invalidando la estrategia y quizás no cumpliendo el resultado macro organizacional o de las mismas personas. Y que el indicador o el objetivo, la estrategia no solo sea... Todos necesitamos obviamente el tema de la economía, pero ponerle ese ingrediente de que las personas crezcan un nivel más, que crezcan económicamente, en su educación, en su felicidad, es lo que quizás va a hacer que ese objetivo supremo se pueda cumplir. Tocas un tema fundamental y es cuidar los entornos laborales. Y cuidar los entornos laborales pasa, por un lado, por los estilos de liderazgo. O sea, ¿cuáles son los estilos de liderazgo que promueven ambientes mucho más saludables? Equipos de alta capacidad de relacionamiento, donde el diálogo permite la conexión entre ellos, que tienen un sano ambiente de trabajo, son equipos más productivos y, entre otras, equipos que logran ser autodirigidos. Que al final, gracias a ese estilo de liderazgo, justamente lo que sucede es que quien, entre comillas, sobra es el líder. Pero finalmente el líder es el que hizo danzar el tema. Hablemos del liderazgo y el corazón de la experiencia. ¿Qué vínculo haces tú entre estos dos componentes? Entre estos dos componentes hay un match bien importante porque el líder debe dejar ser, y tú lo decías, el líder no debería estar para dirigir la orquesta. No necesita ser el director, él debe estar invisible atrás de la escena, pero sí debe empoderar a los equipos. Debe permitir que ellos sean, que fluyan. Y aquí hay un tema bastante importante porque cuando uno entra a mirar el nivel de liderazgo que tienen las personas, esos pequeños detalles, esas conversaciones incómodas que a veces no queremos tener porque no quiero dañar el ambiente, son conversaciones que debemos tener como líderes y tener límites. Podemos hacer esto, no podemos hacer esto, pero que todo el equipo se sienta parte de. Porque cuando tú permites que todos puedan opinar, que todos puedan construir y que el resultado no sea del líder, sino que el resultado sea del equipo, de las personas, es cuando realmente se empieza a romper la cultura y no permitir lo que se llama en el mundo corporativo islas independientes, ¿no? Yo soy esta área, yo soy este proceso y cumplo con esto y te lo entrego. No. Por el contrario, todos somos uno solo, nos engranamos, todos construimos y en esa construcción es donde los líderes al final acompañan el proceso y el cliente lo percibe. Porque cuando la cultura interna está sana, cuando las personas pueden vivir ese propósito de expresarlo genuinamente, el cliente va a estar satisfecho y su experiencia va a ser extraordinaria. Sandra, acá puede haber alguien que está conectado al podcast y digamos que o ya cumplió su ciclo laboral, hoy vive, digamos, en una feliz vida de pensionado o pensionada. Es una ama de casa o un amo de casa y nos está escuchando. ¿Qué tal si tratamos de abstraernos del corazón, la experiencia en el corazón del cliente, a la experiencia en el corazón de la persona en su cotidianidad? En tu rol como mamá, en tu rol como pareja, en tu rol como amiga, en tu rol como ser humano que habita este territorio. ¿Dónde conectar el corazón y la experiencia? Ya no en eso corporativo, sino en la cotidianidad de la vida. Bueno, yo creo que como seres humanos nos debemos dar el permiso o la oportunidad de decirle a las otras personas lo importante que son para nosotros, de reconocer esos pequeños detalles o esos logros que tiene cada persona.
Cuando tú te detienes a observar a tu hijo o a tu pareja y a reconocer que hace parte de tu círculo, a sentir a permitir que ellos estén bien, a buscar la manera de que ellos se sientan cómodos contigo y con tu compañía, empiezas a darle propósito y le empiezas a conectar. Y yo creo que debemos estar para el otro. Y ese servicio, eso que llevamos en el corazón, lo debemos expresar en gestos sencillos, en una acogida de mano, en un buenos días, en un café en la mañana, en una caminata en el atardecer. Los pequeños momentos son los que realmente hacen que se conecten el corazón y la experiencia. No tenemos que hacer grandes cosas. En los pequeños detalles es donde está la esencia de la experiencia en la relación. ¿Cuál es la experiencia de tu vida que más te ha conectado al corazón? Yo creo que ser mamá, tener esa responsabilidad de tener una vida y tener que pensar cómo voy a sacar adelante esta vida, cómo lo voy a formar para la sociedad y cómo voy a hacer que realmente sirva a la sociedad. Fue una experiencia, ¿no? Y el cuidar, el verlo crecer, el guiar sus pasos, el orientarlo, es algo que no se puede describir. Y luego ya cuando entras a un mundo corporativo o a trabajar, tienes gente a cargo, pues ya te sientes un poquito más protector, ¿no? Más mamá, porque sientes esa responsabilidad de que estén bien, de que crezcan, de que están a tu lado, pero cuando salgan de tu cobertura, se lleven un pedacito de ti. Y que te recuerden como esa persona que los acompañó, que los ayudó a hacer. Y cuando me dice mi hijo, mamá, tengo un problema, quiero que me ayudes o me des un consejo, pues me siento feliz porque está acudiendo a mí. Y así me pasa también con mis chicos, mis niñas, cuando necesitan algo. No solo soy la persona que les da dirección, sino la persona que acompaña. Y creo que eso es lo que genera valor, lo que dejas en el corazón de los otros. Ok. ¿Cuál es tu experiencia a nivel laboral que más ha tocado tu corazón? ¿Qué más ha tocado mi corazón? ¿Alguna situación en particular que hayas experimentado? En algún momento, cuando estaba en tema de servicios públicos, teníamos mucha afluencia de adulto mayor en las oficinas. Y llegó algún señor con una situación bastante difícil y se sentó a hablar conmigo y estaba súper llena la sala, quería hablar con el encargado de la oficina y lo sentí tan cargado que le traje un vaso de agua y le dije, solo cuénteme qué situación está viviendo y yo lo acompaño y después miramos el proceso que haya querido venir a hacer. Y la persona se soltó, pero en medio de ese que se soltó me dejó un mensaje que estaba viviendo un momento de mi vida muy bonito y cuando terminó la conversación esa persona me dio un abrazo y me dijo, ya no necesito hacer ese trámite, solo necesitaba que me escucharan. Y ahí entendí que escuchar es más importante que querer solucionar, porque a veces las personas creen que necesitan algo. Y sí, puede ser que hayan cosas esenciales, pero muchas veces solo necesitan ser escuchados y ser entendidos sin juzgar. Y creo que esa experiencia me enseñó un poco más a escuchar y a socializar. Sandra, para ir cerrando, ¿cuál es la experiencia que hoy, por estos días en tu vida, hace latir más tu corazón? La conexión con las personas. Creo que abrirme a conocer nuevas personas y a conocer el ser de esas personas que están ahí esperando a ser conocidas, a ser vistas y las enseñanzas que dejan. Últimamente he estado conociendo personas que las había visto de lejos y cuando entro y conecto con ellas, siento que las necesitaba en mi vida, que el mensaje que tienen o lo que están haciendo en su vida está ayudándome a construir la mía. Y entiendo que no es una construcción de lo que yo haga, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda dar, sino que mi vida se construye a través de lo que permito que las otras personas me entreguen. Qué bien. ¿Cuál podría ser finalmente como el llamado a la acción? Algo que la gente de esta conversación se pueda llevar. Yo creo que el llamado a la acción siempre va a ser una pregunta. ¿Lo que hago está conectando o está desconectando a las personas conmigo? Sea en mi vida personal, sea en mi vida profesional o sea en mis negocios. Lo que estoy haciendo conecta o desconecta. Nosotros debemos ser luz, debemos construir, debemos entregar. Y si estoy generando desconexión, tengo que reevaluarme y preguntar cómo hago para conectar, qué tengo que mejorar o qué tengo que dejar de hacer para que pueda tener una conexión genuina
con todos los entornos que pueda estar viviendo, en todas las facetas o los roles en los que me pueda estar desempeñando. Sandra, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Diego Salazar. Gracias a ti, Dieguito, por este espacio y gracias a la audiencia que nos está viendo. El corazón de la experiencia, la tarea sería preguntarnos hoy, ¿dónde está latiendo mi corazón? ¿Cómo está latiendo mi corazón en cada una de las experiencias que hoy tengo en la vida? ¿Cómo está latiendo tu corazón con tu experiencia contigo mismo? ¿Cómo está latiendo tu corazón con la experiencia con tu familia? ¿Cómo está latiendo tu corazón con la experiencia con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, en la organización? Deja que tu corazón lata. Tómate unos minutos, ve al diario, toma una hoja y escribe sobre ese latir de tu corazón para que le des propósito y sentido a tu vida, porque este es un podcast para aquellas personas que han decidido o están decidiendo, como tú, vivir una vida con sentido, con propósito. Muchas gracias a Privé Audio, que hace posible que este podcast de Diego Salazar se realice para que llegue a tus oídos y a tu vista. Y si te gustó, gracias por compartirlo. Hasta un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.